Hola, soy la doctora Maru y esto es Medicina Disidente, el podcast de Medicina Tudela, un espacio donde hablamos sobre lo que nos duele. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, bienvenidos de nuevo. Hola Sofi, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ti por estar aquí. Hoy en este episodio que hemos titulado Autista y psicóloga, tenemos una invitada súper extra especial porque es mi psicóloga que me ha acompañado por tantas cosas a lo largo de los últimos años, incluyendo el sospecharme y descubrirme como neurodivergente. Voy a presentarte, Sofía, y luego nos saludas. Sofía Vale. López es una mujer autista, migrante, nómada y asexual. Y a nivel profesional es psicóloga clínica y psicoterapeuta integrativa con más de 10 años de experiencia en el acompañamiento terapéutico y dirige el espacio hermosísimo del proyecto Sofía y la Vida, dedicado a la salud mental con perspectiva de género, sensibilidad al trauma y un enfoque muy, pero muy humano. Su trabajo está centrado actualmente en el abordaje del trauma y el acompañamiento en experiencias psicodélicas, que ojalá podamos luego hablar de ello también en otro episodio, integrando herramientas que promueven el bienestar emocional en personas con diagnósticos clínicos, víctimas de violencia, poblaciones LGTB+, neurodivergencias y otras experiencias de vida complejas. Ofrece terapia individual, de pareja y familiar y coaching para psicólogos, asesoramiento clínico y acompañamiento en procesos psicodélicos tanto con micro dosis como con dosis completas. Gracias por estar aquí, Sofi. ¿Cómo estás hoy? Bien emocionada. Yo también. Alegre de anoche estaba. Ay, ya por fin el episodio. Qué ilusión, porque la verdad es que primera vez que tenemos como un encuentro donde no soy yo la paciente. Así que vamos a ver qué Bueno, tal se nos yo creo da. que va a salir muy bien. Bueno, quería introducir un poquito, Sofi, y también invitarte a que, pues, si quieres aportar algo en esta parte de explicar un poco, porque hemos decidido estar aquí bajo este título, ¿no? Ujú, Em, yo esta vez te he invitado porque me interesaría que conversemos sobre cómo ha sido tu experiencia siendo psicóloga, pero al mismo tiempo siendo autista, ¿no? Yo, porque además en nuestras conversaciones he tratado siempre de explicar, y se me hace muy difícil, que siendo médica, ¿no? Tú recibes como un entrenamiento clínico para acompañar a personas con enfermedades básicamente físicas, ¿no? Que algunas veces tú también puedes ser que sufras, ¿no? Y no es raro, por ejemplo, tener un médico que es hipertenso y que ve a pacientes hipertensos, ¿no? Y que creo que en el entrenamiento médico, que es como tan pragmático, tan frío e inclusive a veces hasta deshumanizado, de hecho una de las normas es que el paciente no tiene por qué saber, ¿no? Cuál es tu condición física, no debe conocer tus diagnósticos y tú estableces como una distancia súper amplia y como muy, no sé, que enmarca mucho el proceso de acompañar a un paciente, ¿no? Entonces yo la verdad es que estoy acostumbrada como a ese ejercicio constante, pero cuando me topo, ahora que estoy en el mundo, ¿no? De reconocerme como neurodivergente, de trabajar con otras personas neurodivergentes y haber roto como esa barrera de que a quienes acompaño también saben cuál es mi condición, me parece que es interesantísimo explorar cómo lo vive alguien que acompaña desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque ujú, eh, desde donde yo lo veo, me parece que tiene que ser, bueno, tiene que ser retador y también interesantísimo, pero y como una experiencia muy rica, ¿no? Y hoy ujú. específicamente hemos venido a hablar de eso, aunque como ya solté, quisiera que vinieras todas las veces que quieras, ¿no? Sobre todo porque, Sofi, tú me enseñaste, sobre todo tú, que esto no se trata de un a mí me funcionismo, ¿no? Como no es que por el hecho de yo ser autista, entonces yo te puedo acompañar, y porque creo que esto también pasa mucho, ¿no? En la medicina también está empezando a ocurrir, y realmente no se trata de eso, ¿no? Sino de cómo enmarcar la terapia siendo tú también una persona autista. Em, Ujú. Quisiera empezar preguntándote si nos quieres compartir cómo ha sido tu propio proceso como persona autista para llegar hasta aquí y que además después de toda esta lata que he dado, nos saludes y nos digas lo que quieras. No, está bien. Bueno, sí. Es difícil a veces saludar en la virtualidad porque no sabes quién te está escuchando, cuánta gente hay, dónde está. Pero sí, bueno, saludamos a todos. Em, ¿Quieres que responda desde, bueno, el camino de identificación o como directamente el camino de ser psicólogo autista? Si nos quieres contar un poco tu proceso personal, a mí me encantaría escucharlo para hacernos una idea ¿no? Cómo luego,
profesionalmente esto se incluye, ¿no? En tu identidad, a lo mejor como psicóloga, si te sientes cómoda. Ujú. Sí, bueno, creo que voy a tomar lo que dijiste, porque no lo sabía, de ese entrenamiento tan específico que les dan a ustedes los médicos para separarse del paciente, porque me dejó pensando cómo fue en el caso de nosotros. Y dije, bueno, creo que no hubo directamente un entrenamiento, pero en la medida que tú vas practicando y te están diciendo, no interpretes, no cuentes esto. Eso es tuyo, eso es tu interpretación, eso es tu mirada, esa es tu perspectiva, eso es lo que tú crees, pero vas entendiendo que tú te vuelves un instrumento. O sea, creo que el ser terapeuta, y por eso la insistencia en diferenciar entre ir con una amiga a hablar y ir con un terapeuta, es que el terapeuta está entrenado para no ser esa persona que te cuenta lo que le parece, cómo lo vivió, sino alejarte un poco de quién tú eres como persona y tu historia. O sea, a veces hay muchas ganas de decirle, ay, a mí ahorita me pasó esto, a mí me gustó mi exnovio, ¿no? Y es como, ya, eso te lo vas quitando porque tú no eres esa persona que le gustó el exnovio, ¿no? Tú eres ese instrumento que ahí está ocupada de escuchar, validar, anotar, plantearse qué hay detrás de esa frase y dónde podemos agarrar una pregunta que le ayude a ir un poco más profundo en qué significó el ghosting del exnovio. Entonces, sí, no creo que, o sea, creo que hay un espacio todavía para la humanidad dentro de la psicología, pero sí siendo muy conscientes de que somos un instrumento y no contaminar el proceso con quien nosotros somos, que es complejo porque eh, yo siempre digo, terapias hay como terapeutas en el mundo. Cada quien le va a agregar su cosecha, va a hacer las cosas un poco a su manera, va a ir haciendo ensayo y error. Y creo que eso del todo no está mal, porque desde tu autoconocimiento tú puedes ver tanto desde qué patas flaqueas para ver cómo compensar eso en el espacio, como servirte de, a lo mejor vamos a llamarlos ciertos dones que otros no tienen y que pueden ser muy útiles en el espacio. Eh, entonces, bueno, mi proceso de identificación, yo creo que siempre supe que era un poco rara, ¿no? Volviendo a esta palabra que creo que es muy común que se usa en el colectivo. Eh, a veces no entendía como por qué terminaban situaciones donde la gente me veía así como, ¿por qué tú estás así? Y yo como, obvio, o sea, como ¿Cómo? ¿qué Actuar vas a ir a cómo. hacer? Era lo lógico, ¿no? Lo raro son ustedes que no le ven la gravedad al asunto, ¿no? Siempre descrita como esta niña como ancianita, como viejita, como de alma sabia, pero como relatando a esta niña que no sé, no era como que disfrutaba, se divertía o jugaba con muñecas, sino como siempre como mucho más seria, más dura, eh, amargada también, aparece entre las palabras, y entre otras palabras, pues también está la de sensible, llorona, dramática, ¿no? Entonces creo que siempre tuve un poco esa mirada encima de estas diferencias que creo que como he estado pues metida en el mundo de la terapia desde que entré a la universidad a los 17 y, y empecé terapia poco después, quizás 2 semestres después, y no paré hasta el sol de hoy. Creo que sin saber que era autista, yo fui entendiendo cosas o agarrando herramientas o entendiendo el nivel de ansiedad, flexibilizándome con algunas cuestiones, aprendiendo un poquito más de herramientas sociales, eh, y también reconciliándome con el hecho de ser sensible, ¿no? En ese momento fue así como, bueno, soy sensible y eso no Mm, tiene que estar mal. Me acuerdo que hasta una terapeuta me dijo, quizás tu familia le está reflejando lo insensibles que son ellos, la sensibilidad con la que no se están permitiendo conectar más bien. Entonces, yo me acuerdo que así en una reunión familiar como que solté esta perla, así, bueno, quizás ustedes no están conectando. Última vez que me dijeron que era muy sensible. Y eso, o sea, creo que sin tener el nombre de lo que me pasaba, fui trabajando muchas cosas que también cuando entré a la universidad, pues ya se maneja otro lenguaje y no faltaban las compañeras que me decían que has hacer tu comentario, o sea, ojo con ujú, lo que estás diciendo, o cómo tú crees que está bien decir, o sea, como que había un nivel de confianza, pero también un nivel de conocimiento como para decirme, revísate eso ahí, ujú, porque ujú, ujú. como que
era una forma jocosa, amable, nunca lo sentí agresivo, pero sí era como, Sofía, ¿esto que estás haciendo? Como que no está bien. O sea, y yo, ok, y creo que Wow, dio la apertura o el nivel de confianza estaba como para yo casi que expliquen, ¿no? O sea, y claro, claro. entonces, ¿qué se hace en estos casos? ¿Cómo debería actuar yo? ¿Por qué estuvo mal este comentario? ¿Cuáles son los comentarios que se hacen en este tipo de situaciones? Entonces, Traduciendo, ¿no? ajá. Y sí es verdad que creo que hay un periodo, no sé si acaba por completo, pero que la autorrevisión se vuelve muy fuerte, ¿no? Porque es como, y tantas cosas que yo estaba haciendo no eran como correctas o empáticas o amables o socialmente, es que no me gusta usar la palabra correcta, pero, o sea, como que ahora yo no siento que haya hecho o dejado de hacer cosas porque fueran más o menos correctas, sino porque fui entendiendo el impacto que tenían en otros, Ujú, que quizás en ese momento yo no lo entendía por esto de la franqueza, ¿no? De, bueno, yo las cosas así como, que tiene de malo que yo lo diga así, ¿no? ujú, Entonces ya he aprendido como, ah, bueno, pasa que persona, que esto lo pueden decir de tal manera. Entonces, no tengo que dejar de decir cosas, pero quizás ahora uso más preámbulos. También vivir en México, que es por favorcito, ujú, gracias, la molesto ujú, y tal, que todo es como, entonces como que quizás lo que hago es un poco decir lo mismo, pero sí me enfoco más en las formas. Y, y bueno, en ese tiempo todavía no había como tanto conocimiento del término neurodivergencia. Yo recuerdo que cuando nos enseñaban temas de autismo en las clases, era muy enfocado en niños, en infancias, cómo se ven las infancias y pues obviamente pues este típico, este cuadro del autismo muy estereotípico de si no lo ves aleteando no es autista. Entonces, ujú, como que nunca se me atravesó, pero sí mencionaba mucho lo de Asperger y decía, bueno, puede ser algo más por ahí, pero las veces que me metí a investigar sentía que había cosas como que no cuadraban, como bueno, yo tengo amistades, ¿no? Yo creo que soy sociable, yo creo que me comunico la medida de lo posible bien, creo que no tengo estereotipos, ahora digo creo porque después te vas dando cuenta que sí, ujú, pero ujú, en ese momento como no es tan evidente como te lo ponen ahí, no sé, yo nunca sentí como que lo podía confirmar. Sí apareció el término paz y dije, checa todo, o sea, sí, la sensibilidad en el sistema nervioso, también emocional y todo, las sutilezas, todas estas cosas me hacía todo el sentido del mundo, entonces ahí dije, ok, me puedo identificar como paz y creo que si no es cuando empieza este boom de educación, de ujú, psicoeducación en las redes sociales, de gente que lo vive en primera persona, en la edad adulta, en el género femenino, que ya empiezas a decir, ah, entonces hay otras formas. Y creo que sin decir seré o no seré, empecé a adoptar muchas cosas que aprendí de la comunidad, como la mantita de peso, los atenuadores de sonido, ujú, y como que ya empecé a darme cuenta cómo cambiaba mi vida cuando usaba tapones para dormir versus cuando no los usaba, o cuando tuve los AirPods, el poder salir a la calle aislada del sonido ujú. versus cuando no. No sé, y empezar como a entender muchas cositas de muchos aspectos. Fue como, ok, no sé, las dificultades para bañarse, que es porque son demasiados pasos, y yo es que, ¿verdad que son demasiados pasos? O sea, no es me meto a bañar porque Ya, tengo ya. calor, ¿no? Ok, cómo va a estar el agua, cambiar de seco a mojado, está la toalla ahí, hay gente en la casa, alguien quiere salvar, o sea, son muchos pasos para bañar. Si me quiero lavar el pelo, ni se diga. Entonces, es como, ok, entenderme de otra forma, porque claro, que me dijeran cochina o mis amigos de la universidad decían que las blancas Sí, no se bañan, no me llevaba a ningún lado, pero ahora es como que tengo un poquito más de respuestas de por qué soy como soy y entender también las concurrencias con la ansiedad y la depresión y ya, ah, ok, entonces claro. quizás si hago ciertas adaptaciones esto pueda disminuir. También yo lidié con una distimia toda la vida, que puedo decir apenas que hace pocos años, todavía no quiero como Saliste decirlo en voz de- alta, pero no, ya no estoy ahí, o sea, ya no he vuelto a sentir depresión, la ansiedad es una cosa esporádica, bastante justificada, creo yo, no era como antes, que era como, me levanto y de ya tengo nada. ansiedad porque me Mm. levanté, y es muy estresante levantarse y me voy a dormir y empiezo a sobrepensar porque
tengo muchas cosas Ujú, en la cabeza. Entonces, creo que también eso me hizo entender que había cierto nivel de neurodivergencia sin haberle puesto nombre hasta que hace año y medio aproximadamente dije que vamos a ver, por lo menos salir de dudas. Yo casi que probablemente salir que no, ujú, salió que ujú. sí, Sí, todos que pensamos que va a siempre salir que sí. no, sí. Ajá. Pero tú estás segura que estás haciendo bien ese test porque como que yo no lo veo así tanto. Y la verdad no fue tan difícil aceptarlo porque te digo, ya yo venía haciendo muchas cosas que veía que sumaban a mi calidad de vida y venían de estas comunidades y yo decía, bueno, si esto me está ayudando a vivir mejor, a dormir mejor, a tener menos ansiedad, bueno, por aquí es. Entonces, Claro. bueno, sí, el día que me lo dieron fue como, uff, Ujú, qué fuerte. Pero ya después fue como, bueno, ya está. O sea, claro, más claro. bien fue un sentimiento de validación, de bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Y ya, eso ha sido un poco. No sé si de ahí Wow, quieres Sofi. sacar alguna pregunta Me hacia el tema de la me encanta psicología. porque claro, bueno, no te lo tengo que contar yo a ti, pero sí a los que nos están escuchando, mi Claro. proceso es totalmente inverso. O sea, es decir, yo Ujú, jamás me había planteado nada de esto, yo me ujú, acuerdo clarito de la primera vez que en consulta tú me dijiste, bueno, yo te decía, bueno, es que, sabes, yo tengo un montón de cosas escritas de mis padres, de cosas llamativas que yo decía estando muy chiquita, y entonces yo leo esas cosas y digo, pero por favor, o sea, como yo preguntaba quién le ponía el peso al petróleo y a mí nadie me decía, sabes, como que lo registraban, pero no me explicaban, o me explicaban, sabes, con 4 años ya sabía que era la OPEP y no sé qué, y por qué, dónde se establecía el precio y tal. Y me acuerdo clarito que tú me dijiste como, bueno, Mario, pero es que no sabemos, a lo mejor era que tus padres tenían entre manos a una niña con altas capacidades intelectuales que no sabían bien qué hacer con ella. Yo me acuerdo que eso para mí fue, o sea, me acuerdo clarito haberme ido luego a cenar con Álvaro y decirle, Álvaro, tengo que decirte algo, ¿sabes? O sea, yo no sé ni siquiera este término qué es, yo lo tengo que averiguar, pero Sofi piensa tal. Y Álvaro así como súper natural, como, bueno, no, yo sí, ¿no? O sea, bueno, yo tampoco sé cuál es el término, pero me parece como súper. Y para mí era como, ¿qué me estás contando? Y luego me acuerdo clarito como otra consulta donde fue como, Maru, no todo el mundo lee las instrucciones del champú, ¿sabes? Y la pasta de dientes, o sea, eso no, o sea, no pasa nada, pero solo para que sepas que no es como algo, ¿sabes? Así un poco como tus amigas de la universidad de, o sea, buenísimo que lo digas aquí, pero yo te recomendaría que en un espacio un poco menos de confianza pues igual no, Mario, la gente no lo hace. Y yo como, ¿qué? O sea, y me acuerdo que fue la primera vez. Entonces me llama un montón la atención porque, claro, yo ahora estoy más bien haciendo ese camino, ¿no? Como, bueno, yo empecé por el techo y ahora estoy como construyendo, pero me encanta eso que cuenta, Sofi, porque además tiene mucho que ver, o sea, te veo como muy reflejada en la forma en la que tú llevas a tus pacientes en terapia. Y esto me gustaría a lo mejor ahora que lo enlazáramos con la terapia, ¿no? Porque ujú, efectivamente, muchas veces yo que he pasado contigo por tantos momentos de eso, es que no sé si tengo estrés postraumático, es que no sé si tengo, como siempre, claro, yo también tengo un sesgo ahí médico de, ¿no? De que necesito como la etiqueta para poder empezar a desmenuzar y tal. Siempre tu postura es como, bueno, y sí, ¿no? Y si sí, ¿qué pasa si tomamos lo que podamos aprovechar de ese y sí? Y la verdad es que nunca, te lo juro que hasta este momento nunca me había planteado que eso podía ser así. O sea, de hecho, aprovecho a decirle a todas las personas que nos están escuchando que tomen el ejemplo de Sophie y si se sienten identificadas, para adelante y ya luego veremos si hay diagnóstico o no, sin obsesionarse con la palabra, porque efectivamente creo que para efectos de calidad de vida, ¿no? De hecho, es como, deja de ser como tan empírico, ¿no? De hecho, lo aplicaste antes de, o ujú, sea, las soluciones o las mejorías, las adaptaciones para vivir mejor las aplicaste incluso antes de saberlo y me parece brillante de tu parte porque efectivamente lo principal es vivir mejor, ¿no? ujú. Claro. Me acuerdo una vez un dermatólogo que su forma de decirme que tenía ovario poliquístico fue como, si yo te digo que hay algo que tiene alas, que tiene un cuerpo de aterrizaje, que vuela, ¿qué crees que es? Entonces, digo, bueno, un avión. Bueno, tú tienes ABC, probablemente tienes ovarios poliquísticos. Entonces, para mí fue así como, bueno, si yo me siento bien con la mantita y con los atenuadores y haciendo estas adaptaciones, bueno, probablemente ya fue así como que vamos a que me lo Sí, confirmen, sí, en pero medicina también decimos, no, si tiene dos patas, puede nadar, tiene un pico amarillo, tiene alas, ¿no? Y hace cuac, ujú, es como, bueno, pues sí. claro. A veces, bueno, entiendo que para mucha gente hay una negación importante, ¿no? No, También hay que bueno, y de hecho validar. tú misma lo has dicho, ¿no? Que a pesar de toda tu aceptación, de todas maneras llegas al día del papelito y es como, uff.
¿no? Y después, o sea, todavía después, yo con el papelito, pero como que sí está ahí, como que no sabía muy bien qué hacer con él, qué cambiaba, eh, y todavía con la creencia como que sí soy, pero no tanto, Ujú, o bueno, sí, pero o sea, como que también, como nombrar ciertos privilegios dentro de ella, así como, bueno, pero sí si me comparo con otras neurodivergencias que sí son más evidentes o más externalizadas, que tantas violencias puedo decir que he sufrido yo, no sé, creo que hay muchas formas de minimizar tu experiencia. mm, Y creo que recién hasta hace poco es que ya como que lo abracé, o sea, fui consciente de que, por ejemplo, yo siempre tenía como un pensamiento ahí atrás de que yo molestaba a la gente y cómo minimizar las molestias que yo causaba en los otros. Y eso fue es fuerte verdad. darme cuenta porque yo no me lo imaginaba, que yo de verdad estaba pensando como que mi amiga quiere ir a un bar. Entonces yo me voy a ir preparando psicológicamente, porque qué feo que le diga que no quiero ir para el bar. O sea, yo creo que sí puedo ir, a lo mejor le digo que puedo ir. O sea, y yo así que mis adaptaciones, le voy a decir que solo quiero un ratico, pero si yo necesito hacer toda esta preparación para ir al bar, a lo mejor es que no quiero ir al bar, ¿no? Entonces, sí, como que es como estía, o cuando me agarraba ya como la medio crisis, o estaba viendo que ya me estaba sobrepasando, como, bueno, pero ¿cómo aguanto un ratito más? Porque no quiero ser el agua Claro. fiesta o con mi pareja, ¿no? O sea, como que qué feo que cada vez que entramos a un restaurante, a lo mejor no agarremos la mejor mesa, sino que agarremos la mesa en la cual yo no colapse porque, o Claro. sea, ahora yo me doy cuenta cómo en restaurantes, en espacios tan cerrados, con 80 mesas ahí, eso es una locura, ¿cómo alguien puede disfrutar esto? Entonces, creo que ya ahorita ni siquiera eso, es como, bueno, yo no molesto, ¿sabes? Yo soy quien soy y soy Sofía y soy un montón de cosas dentro de esto de ser Sofía y muchas de esas cosas tienen que ver con el autismo, pero no creo que yo sea como algo a aguantar. Pero Mm. sí, inclusive después te puede ir dándote cuenta de que otras cosas has cargado como toda tu vida a raíz de esto y no sabías. Wow, qué impresionante eso, Sofi, porque lo dices y me identifico totalmente como, yo por ejemplo tengo una cosa de, bueno, Mario, ya hablaste suficiente, ya está. Ujú. Eso que querías Sí, me contar pasa. lo dejas para la próxima reunión porque ya está, o sea, casi que te lo juro, de ver el reloj y decir, Ujú, digo, no me he callado en los últimos 12 minutos y aquí toda la conversación, ujú, claro, porque aparte ya eso uno lo va, luego te vas dando cuenta, ¿no? Yo obviamente crecí en una casa donde, bueno, cada quien con su intimidad y no vamos a, ¿no? Pero yo podía igual pasarme 25 minutos seguidos escuchando a otros sin ningún tipo de problema y en mi caso eso era súper normal. Y luego salías al mundo real y es ujú, como, es que las conversaciones, tú te callas, el otro habla. Entonces era como, ujú, y claro, hoy en día ya efectivamente no sé cómo explicarlo tampoco porque no es que me haya quitado el camuflaje. ¿Por qué no? Porque sigo camuflando y sí, hay momentos que es como, bueno, Mario, ya está siendo socialmente incómoda, aquí la gente no quiere hablar de ujú, marxismo, aquí la gente no quiere hablar de, ¿sabes? No quiere hablar de biología ujú, molecular, entonces, bueno, ya está, lo hablas en otro espacio, pero sí tengo también esa sensación de que he llegado como, bueno, mira, marico, me invitan para una reunión, ¿sabes? ¿Saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? O sea, usted sabe que si yo voy para allá, yo voy a ir a hablar, bueno, que vamos a hablar de ujú, sindicatos y vamos a hablar, y si no, pues no pasa ujú, nada, y es duro porque es verdad que he perdido espacios y no lo digo desde la falta de empatía, es decir, entiendo que a lo mejor ¿no? Como los memes de no entendiste la fucking vibra, bueno, ya está, no pasa nada, pues, o sea, ¿sabes? O sea, como bueno, yo me pierdo cosas, tú te pierdes cosas, no quiero ser, no es que no tenga empatía, entiendo que puedo ser agotadora, pero tampoco puedo vivir la vida contándome el tiempo de hablar, porque es que no, o eso, o pensando, yendo a bares sin querer ir a bares, o yendo a restaurantes llenos de gente y luego entonces tenía que pasarme 12 horas hecha una bola en la cama porque colapsé, ¿no? Entonces, ujú, yo allí sí, Sofi, te preguntaría, ¿no? Que creo que es un poco el centro de lo que queríamos tocar aquí. ¿Cómo sientes que eso, si sientes que eso se trasladó a tu identidad como terapeuta, ¿no? ¿Cómo fue a lo ujú, mejor ese, claro, ujú, contándolo como lo cuentas, ya veo que seguramente fue algo como más paulatino, ¿no? Más gradual. ujú, Pero si nos quieres contar cómo enmarcas eso luego en tu espacio de terapia, porque yo, la verdad es que hasta que nosotras no hablamos de neurodivergencias, yo no me sentí que estaba en un espacio que era como exclusivo para neurodivergentes. No sé si me explico, ¿no? No siento que ujú, eso definiera del todo el marco de la terapia y sin embargo, hoy por hoy,
después de todo lo que hemos estado juntas, yo no me imagino un espacio donde ese componente no estuviera, probablemente estaba y yo no me estaba dando cuenta, ya me estaba Ujú, terapiando como autista sin yo saberlo, ¿no? ujú. Bueno, qué interesante pregunta, estoy viendo por dónde agarrarla. O Mm, sea, creo que por el lado positivo, o sea, creo que ayuda un montón que mi interés especial sea la psicología. Eso también hay que decirlo, o mm, sea, yo creo que si no fuera mi interés especial no hubiera aguantado. Eh, ya es como lo que siempre me vi haciendo, o sea, creo que por muchos retos que pueda haber por el mismo autismo o por el trauma, lo que sea, que creo que a veces lo que pesa es más el trauma en una persona neurodivergente que el ser mm, neurodivergente en sí mismo, ¿no? O sea, y quizás esto también me ayudó a aceptar el diagnóstico, porque yo venía trabajando trauma bastante y creo que eso también me ayuda como terapeuta de personas neurodivergentes, o sea, es más, es trabajar el trauma a partir de no haber sabido, de que te violentaran, de que no te entendieran, de que te excluyeran, que el hecho de que tú seas autista. Entonces, creo que eso por un lado. Por otro lado, yo hasta el sol de hoy no me considero la experta en neurodivergencias, yo todos estos temas los remito, o sea, bueno, como te remití a ti, es como, bueno, ve mm, a alguien a que te ujú, diga que sí, 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 no, yo esto es lo que sospecho. Siempre he sido muy integrativa, hasta tanto la universidad en la que estudié no tenía un enfoque terapéutico particular, por lo menos la UCB era como que tenías que elegir cognitivo conductual, psicoanálisis o creo que social, entonces en mi universidad era como, vamos a ver de todo. qué Y luego yo importante. estudié psicoterapia integrativa. Entonces, o sea, imagínate que una materia en mi universidad era psicodrama, o sea, eso no pasa en ningún lugar del Qué mundo, bello. ¿sabes? Entonces, y después estudié psicoterapia integrativa, entonces yo creo que algo que me ha gustado es que mis entrenamientos y mi naturaleza es, vamos a aprender de todo, porque aunque no seas la experta en, eso te crea una mirada diferente que por lo menos te puede ayudar a salvar a alguien de vivir incomprendido toda la vida o decirle, oye, ¿qué tal si le echamos un ojo por este lado, ¿no? Y bueno, creo que a partir de ahí fue que como que yo me empecé a informar. No digo que me haya especializado, pero sí me empecé a informar para decir, bueno, sí creo que aquí puede haber algo que valga la pena revisar. Y sí ha sido una gran diferencia el poder ver en mis pacientes el identificarse, aunque a veces pueda ser en casos como el tuyo, que dices, ay, yo no lo vi venir, eh, pero aún así termina siendo un proceso liberador, porque ya es conocerte, ya es aceptarte, ya es darte cuenta que no tienes que cambiar, que no tienes que ser como los demás esperan que seas, que toda esa presión interna que a lo mejor antes no notábamos por ser diferentes, o sea, por tratar de ser diferente a lo que yo soy, más parecido a lo que los demás son, eh, ya se ablanda, creo. O sea, no pasa un día para el otro, pero sí creo que se va ablandando poco Mm, a poco. Y bueno, creo que en mi caso, el yo ser autista y ser la que está al servicio, creo que por un lado, en mi caso hay como una alta empatía, lo cual me hace ser altamente sensible. Y eso creo que sobre todo al inicio lo usé mucho a mi favor, como de, estás empezando como terapeuta, hay muchas cosas que no sabes, pero para mí era como si tú logras ser empática, si tú logras de verdad entender lo claro. que necesita tu paciente y ponerte en sus zapatos y prestarle esa presencia plena, ya hiciste un montón, porque es como lo que ahora Claro. ya hemos verificado varias veces, que el vínculo terapéutico es el 60% del trabajo, otro porcentaje grande es el ambiente en el que vive la persona y así es características individuales. Entonces, como que, bueno, si yo, o el estilo terapéutico juega también Ujú, un papel ujú, mínimo, ¿no? Entonces, más allá del estilo, el enfoque y tal, es qué puedes hacer tú con esa relación. Entonces, creo que desde el inicio fue poner al servicio esa empatía. O sea, yo me acuerdo que hasta había veces que empezaba a repetir lo que decía mi paciente para meterme en el papel. Y no sé si mm, eso me quedó también mucho el psicodrama, ¿no? Pero era como me estaban contando, ¿no? Y es que se murió mi hijo, y yo, bueno, yo nunca he vivido esa experiencia, claro. entonces empezaba como a, "Se murió mi hijo, no sé qué y tal, y empezaba como a sentir eso, y entonces decía, ok, entonces imagino que te vas a sentir muy triste, oye, sí, me siento muy triste, no sé qué, y así Claro. como ir tejiendo a partir de eso, ya, bueno, en la medida que fui agarrando experiencia y herramientas y tal, como que quizás, o sea, creo que la empatía siempre te
que estar ahí como un componente principal, pero también empiezas a verle la otra cara a la empatía, que es cuánto te puede consumir tener ese nivel tan alto de empatía en cada sesión, Ujú. cosa que nos pasa. Yo creo que al inicio también yo estaba como en un hype de, sí, estoy el paciente. La verdad es que cuando llegué a México me fue súper bien, sobre todo cuando me mudé a Mérida, entonces, para vivir esta experiencia de la agenda llena, Claro, bueno, era algo que me daba y me llenaba de energía para hacer, o sea, yo veía 8 pacientes al día, que hoy yo digo, no estabas moviendo la cabecita porque eso ahorita no lo haría ni de chiste, pero en ese momento veía 8 pacientes al día. Creo que también ayudaba que como vivía sola y no tenía, era un lugar nuevo para mí, no tenía amistades, no socializaba, pues yo recargaba mucha batería en soledad y claro. luego, Interés profundo bueno, a tope y soledad, o sea, el sueño autista. exacto, ¿qué puede salir mal? Claro, ya después como con el tiempo sí, pues empieza el burnout, empiezas a ver como que ya no aguantas y es como que, ok, ¿qué está pasando? Y bueno, me empecé a pelear un poco con la profesión, ¿sabes? Como no, yo tengo que hacer otra cosa, voy a aprender a programar, bueno, ¿sabes? Voy a hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver que yo trabaje con mis emociones, porque es muy Claro. desgastante para mí, ¿sí? O sea, sobre todo siendo una persona con distimia, que ya, ¿sabes? Está para abajo todo el rato y de Ujú, repente ujú. te cargas tanto emocionalmente, te bajas más, entonces era como obviamente hay casos más complicados que otros, pero cuando se me juntaban 2 o 3 casos complejos, en los que de verdad el manejo es difícil, no por el caso en sí mismo, ¿no? Sino por a veces justo la relación que se crea, o el juego de poder, o porque el paciente por su misma frustración de repente se pone medio violento en la sesión, o sea, pueden pasar un Mil sinfín cosas. de cosas que son para mí más complejas que la terapia en sí misma. Es como casi que es más el encuadre lo que empieza a afectarme. Entonces, bueno, ahí sí fue plantearme varias veces dejarlo. Así Mm, de sencillo. Plantearme varias veces dejarlo, esto no es para mí, tengo que planificar una transición. En ese proceso de plantearme dejarlo, fue como, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, dejo Instagram? El ujú. lugar donde yo pensaba que me daba de comer, ¿no? Y eso, bueno, Instagram también yo creo que me consume una cantidad de energía de la que yo no era consciente y tienes que hacer una cantidad de marketing del que yo no era consciente. O sea, Claro. creo que, bueno, pues fue una decisión importante y, bueno, afortunadamente mi pareja me apoyó y me dijo, bueno, dale, te quedas impaciente y ahí vemos qué Ya hacemos, veremos, pero claro, hay que claro. hacer el experimento. O sea, y uy, no, me volvió el alma al cuerpo. O sea, fue así Claro. como pues ya tenía más energía para mis pacientes. O sea, ya dejar Instagram fue tener más energía para mis pacientes porque la verdad es que Instagram también era un espacio donde mucha gente, bueno, no sé si a ti te pasa, pero te escribe al inbox para contar tus problemas, Sí, se sí, pone a sí. pelear en los Sí, sí, comentarios, sí. entonces también conllevaba una gestión emocional importante y ya no tenerla era como que si yo me hubiera quitado la mitad de mis pacientes y Claro. ya quedó la energía para los que realmente yo estaba atendiendo, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a intentar pasar un poco más de calidad y de adherencia y de que el trabajo que hago con mis pacientes, ¿sabes? Quizás yo les doy un extra que no me tocaría dar, pero prefiero eso, o sea, creo que a mí me llena Claro. más eso que en este constante como captar nuevos clientes porque los pacientes no tienen adherencia y se van, entonces tienes que estar captando. Y yo dije, ¿qué pasa si de verdad genero un muy, muy, muy buen proceso con los que están, ¿no? Claro. Entonces ya era como entre sesiones, cómo vas, te mando la tareita, cómo sigues, nos has hablado y tal. Y entonces generó como que otro ejercicio de la psicología para mí completamente diferente, en el cual sí se sigue entendiendo que yo soy la psicóloga y ellos son los Totalmente. pacientes, pero sí hay sí, una cercanía y creo que es simplemente eso, el tema de toda mi energía está puesta ahí, o sea, mi energía de verdad no Claro, está puesta en claro, nada. claro. Y creo que eso se nota. Entonces, entre medio, pues reducir la cantidad de días que atendía. Cuando estaba en Asia, o no me acuerdo dónde más, pero sí me tocó atender los sábados, hasta que después me di cuenta que es como que yo nunca termino de entrar al fin de semana, porque tendría que ser martes, jueves y Ujú, sábado. ujú, Entonces, me daba cuenta que mi cerebro funciona literal como modo terapeuta, modo no terapeuta. ujú, Entonces, ujú. mm, empecé como a explorar qué pasa si muevo un poco los días y tal, y el mejor formato ha sido esto, o sea, martes, miércoles y jueves,
Entonces yo de viernes a lunes bajo el switch Desconectas y de la, recién, claro, recién como el sábado en la tarde, sales del yo ya, personaje. listo. Exacto, exacto, porque si yo salgo a sábado en la tarde y el domingo tengo que volver a dar consultas, no me funcionaba, no terminaba como de descansar. Entonces, creo que cuando ya también empiezas, más allá del diagnóstico, a entenderte, a escucharte, a saber que tú puedes tener quizás una forma única de existir, de ser, de Correcto, sentir, es correcto. eh, creo que eso te empieza a cambiar la mirada y es como, bueno, observa, ¿no? Observa a lo mejor qué pacientes son los que te están consumiendo y por qué, ¿no? Y ahí fue que me di cuenta que me afectan más los que rompen el encuadre que cualquier situación psicológica que pueda pasar dentro de la terapia. O sea, cuando yo tengo Ujú. un paciente que viene, que hace sus tareas, que se comunica, que se preocupa por su proceso, eso a mí no me cansa nada, a pesar de que sea el paciente más Más suicida, complejo, con todas claro, las claro. etiquetas, ajá. Pero ese puede ser el caso más sencillo y un desastre en el proceso, la guerra de poderes, que yo quiero esto, Ujú, yo quiero, no sé, yo ujú, quiero que me abras otro día atrás. Gracias, pero no se va a poder porque, bueno, esa es ujú. la forma en la que yo trabajo. Bueno, pero es que deberías abrir los sábados para tus pacientes que no pueden. Entonces, bueno, si no te cuadran los horarios, pues a lo mejor te puedo remitir con alguien más, pues estos son los horarios. Puedo negociar horarios dentro de los días que trabajo. No, pero es que Yo solo puedo a los sábados. mí no vine la semana pasada porque se me olvidó. Ok, y la semana que viene se le volvió a olvidar. Bueno, ok, ¿qué tal si entonces damos 2 o 3 sesiones seguidas para que no se te Qué esté duro, olvidando ¿no? tan seguido? Entonces, como que eso ya lo detecté, entonces, bueno, empecé a tomar medidas en el asunto, un encuadre un poco más rígido, dejarlo muy claro desde el inicio, esta es la forma en la que yo trabajo, tú estás dispuesto, te funciona, no te funciona. Y algo bonito que también lo pensé cuando decía al inicio, es que tú trabajas desde abiertamente identificarte como autista o con tus diagnósticos. Es que también hay gente que te elige por eso. Y creo que eso Mm, es muy fino. O sea, hay gente que te mm. diga, yo te elegí a ti porque sé que tú me vas a entender. O sea, tengo un colega también que es un amigo muy cercano que abiertamente siempre su nicho fue, hola, yo tengo VIH y Y atiendo a aquí personas con empezamos. VIH y otras ITS y todo el mundo, no, es que, y soy gay, ¿no? Entonces es como, ¿qué tiene? Pues la consulta llena de gays que sienten que van a entender su mundo, que yo le digo, bueno, que es tu mundo, ¿no? Que es básicamente las orgías, las drogas y tal, Ujú, las ujú. ITS y tal. Y digo, bueno, finísimo, o sea, porque al final digo que ciertas cosas sí se pueden decir y otras no, cuando a lo mejor nos ayuda a encontrar la paz, tanto en lo social, en lo laboral, el poder decir, sí, soy abiertamente esto y me gusta hablar de marxismo, y me gusta hablar de biología molecular, o sea, habrá gente que llegue y te diga, me encantó lo que dijiste de biología molecular y por eso quiero trabajar contigo y qué bien. Sí, has dicho algo que para mí ha sido, o sea, que es como muy clave que dijiste, Sofi, que es que yo creo que el conocerte, estamos hablando de autismo porque es nuestro caso particular, ¿no? Pero yo creo que Ujú, el, el poderte identificar en cualquier colectivo, en cualquier, bueno, por ejemplo, en tu caso con la sexualidad, que también es otro mundo que yo estoy ahora conociendo y que ya me gustaría que en otro momento habláramos. El punto es que encontrarte, llámalo como los boomers quieren llamar las etiquetas inútiles de los generación de cristal, llámalo diagnósticos del DCM, llámalo como quieras, pero encontrar una tribu, encontrar un nicho, encontrar un espacio, yo creo que sobre todo te da como el permiso o sea, es muy heavy que use la palabra permiso, pero es que realmente es así, porque socialmente es un permiso de decir, es que yo realmente funciono de otra manera. A mí, por ejemplo, en terapia, bueno, tú, de nuevo, los que nos están escuchando no lo saben, pero a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en terapia poder decir por primera vez, es que a mí me enseñaron a no establecer una relación emocional ni humana con mis pacientes y a mí mis mejores pacientes, o sea, mis mejores resultados médicos se dan cuando yo permito abrir la puerta de, yo me siento en tu cama de paciente, yo te pongo la mano en el hombro, yo te pregunto cómo está tu perro que se llama Sabana, o sea, quiero decir, no, no, como que permitirme decir, bueno, es que esta es mi manera de, ¿no? Y entender también, por ejemplo, en mi caso con el autismo, que me llama un montón la atención también que lo digas, que esta etiqueta mala de que los autistas no tenemos empatía y tal, el aprender que es que llegamos a la empatía por una vía diferente, ¿no? Por una vía donde yo tengo una paciente que me parece impresionante que siempre me dice que ella cuando era pequeña para aprender de emociones veía películas porque trataba de ponerse en el lugar de la persona que estaba ujú, viendo la película, ¿no? Y esto de que yo cuando me siento en la cama de un paciente, te lo juro, Sofía, entiendo lo que es
Digo, ¿tú te imaginas estar aquí tumbado todo el puto día sin poderte mover? ¿Cómo se ve la luz? ¿Cómo se ven las otras personas? ¿Cómo se ve cuando una enfermera te viene a tomar una muestra que pareciera que te van a abrir en canal y te da terror? O sea, como esa forma de llegar a la empatía, para mí, por ejemplo, en mi práctica médica, me ha abierto un mundo totalmente distinto, porque claro, yo siempre he tenido cierta empatía, pero no es lo mismo poder llegar a la empatía desde la vía que para mí funciona, que es tenerte en mi WhatsApp, ver qué stickers usas, cómo es tu forma de pensar, que si tú pones estatus de WhatsApp o no, si tú mandas piolines por la mañana porque eres una señora mayor, que eres una tía, o sea, todo eso para mí es como, ahora siento que puedo permitirme conocer a mis pacientes sin miedo, sin terror a estar rompiendo el marco, tal, y me pasa un poco lo mismo, que en cambio las cositas a lo mejor de mucha estructura, yo, por ejemplo, con el tema de la puntualidad, toda la vida he tenido un problema porque es como, a mí no me importa la impuntualidad, pero avísame, no me dejes aquí esperando, ¿sabes? No. Entonces, por ejemplo, yo con eso soy como, me dejas esperando y a los 2 minutos estoy yo, hola, ya estoy aquí, vas a llegar, no sé qué. Y antes era como, Dios mío, no la soportas nada, tienes que entender. Me acuerdo que cuando llegué a Cataluña, el primer día fue como, Mario, aquí tenemos 15 minutos de cortesía. Y aquí en 15 los primeros 15 minutos, la gente llega o no llega y tú, si preguntas, la maleducada eres tú. Y yo, Dios mío bendito, ¿cómo voy a vivir yo Wow. en este territorio, ¿sabes? Entonces, te preguntaría si, Sofi, te pasa que, por ejemplo, en algún momento te ha llegado a resultar como que ya estás, no sé cómo explicarlo, como que sientes que hay un sesgo neurodivergente, o sea, sientes esto que tanto se rumora ahora, que estamos en esta oleada violenta de la epidemia del autismo y cómo vamos a cuidar, curarla, porque entonces ahora todos quieren tener etiquetas y no sé qué. Si pudieras desde tu experiencia contarnos, yo creo que eso no ocurre realmente. Es decir, Ujú, por ejemplo, ahora con mis pacientes, tengo pacientes que son autistas con los que me entiendo, es como hacemos como un match inmediato y perfectamente lo veo con otras personas que no tienen mi mismo perfil, que perfectamente digo, no, Margina, bájale tres, porque esta persona no le está interesando, o sea, esta persona no quiere saber cómo funciona su enfermedad, no es importante para ella, ujú, esta persona quiere que tú le digas cómo el tratamiento le va a mejorar la vida, no te vayas por ahí, o sea, lo puedo adaptar perfectamente, no es que ahora, como trabajo con autistas, solo puedo trabajar con autistas y ahora veo a todo el mundo autista y le pongo etiquetas a ujú, todo el mundo, o sea, eso no me pasa, pero claro, no es lo mismo en la silla de una psicóloga cómo lo vives, ¿no? ujú. Mira, yo creo que al final los test están muy validados para eso. O sea, no soy yo la que va a dar esa respuesta. Inclusive Mm. en temas de diagnósticos en general, yo evalúo mucho la utilidad de que se le dé. O sea, y hay toda una charla previa así de si crees que esto te va a servir o lo vas a tomar por el lado de puedo encontrar una comunidad, puedo entenderme mejor, puedo buscar tratamientos más especializados, puedo empoderarme de lo que me pasa, hacer adaptaciones, maravilloso. Ojalá y sea así, porque si es para el otro lado de esto es una etiqueta que me condena para toda la vida y entonces yo estoy enfermo, entonces mejor no lo hagamos, ¿no? Entonces, creo que cuando yo lo propongo es justo cuando creo que hay un momento para tomarlo más por el camino de la derecha o creo que es indispensable para el bienestar de la persona que se Claro. considere ese eje. Si no se considera va a haber siempre un límite, o sea, cuando tú ves, ahorita tengo una que por fin, después de varios meses, que yo tengo como unos pasos, ¿no? Y la primera es lanzarla así como, ¿y tú crees? Puede ser, pensado, has sospechado. Y luego cuando sale otra cosa que tiene directamente que ver con la neurodivergencia, yo, fíjate que eso es un problema muy común con la neurodivergencia, sería bueno investigarlo y tal. Y así como que poco a poco la persona de repente va entendiendo que existe el término, va entendiendo que a lo mejor cosas que le pasan puede tener que ver, a lo mejor por ahí les mando un día a investigar, a leer algún artículo, hasta que ya la idea se asienta y es como, bueno, ahora sí creo que estoy lista para hacer el diagnóstico, ¿no? Ujú. Pero bueno, de esta paciente un tema recurrente era que soy desordenada, desorganizada, que no hago lo suficiente, que no sé por qué no logro las metas. Entonces, bueno, entendemos que esta necesidad de presionarse y de sobreexigirse probablemente venga este TDAH no diagnosticado de toda la vida. Vemos este historial de que le dicen, ah, tú no eres suficiente, no quedaste en ese liceo que querías quedar porque no dabas la talla, ciertos comentarios. Entonces, o sea, unes todo eso y cuánto le puede sanar a ella de su infancia, de su historia familiar, de cómo sigue relacionando hoy en día con el trabajo.
y cómo verse desde otro lado, porque entonces si sigues haciendo las listas, el pomodoro y tal, te vas a seguir frustrando y vas a seguir reforzando la creencia de que tú no sirves para nada, de que tú no eres suficiente, que es una de las creencias que más tengo que trabajar, sobre todo en personas con TDAH. Entonces ahí sí es como, y creo que es importante, ¿no? Entonces, al final, yo no tengo la última palabra, yo lo observo. El test, la profesional que está Es entrenada correcto. para eso lo dirá. No siento que aparte, o sea, evidentemente desde que lo sé, ya le puedo decir a una que otra persona, o sospecho, pero yo no siento que haya sido una cosa controlada desde que sé de neurodivergencia, de repente todos mis pacientes son neurodivergentes. Ujú, No, ujú, para nada. Bueno, yo desde mi experiencia no lo veo así. Quizá otros profesionales sí empiezan a tener un sesgo más grande, pero en mi caso no lo siento. ujú. Sí, yo creo que efectivamente esa es más o menos la experiencia en general que creo que las personas que trabajamos con neurodivergencias tenemos, bueno, con neurodivergencia y con lo que sea que trabajemos, ¿entiendes? Porque yo, por ejemplo, ahora veo mucho sensibilización central, veo mucha fibromialgia, veo mucha sensibilidad química. No quiere decir ahora que como lo estoy viendo, entonces yo lo sobrediagnostico y volvemos a lo mismo. Para eso están los instrumentos, ¿no? Las analíticas, pero creo que sí es como, aunque parezca redundante, a lo mejor entre nosotras, sí creo que es algo que vale la pena decir en espacios como este, porque una de las grandes cargas de violencia que reciben, creo yo, los adultos, es lo que escucho en una consulta, es lo que he vivido yo misma, ¿no? Una de las grandes cargas de violencia que vives es el, claro, es que ahora todo el mundo es autista, ¿no? O bueno, es que sí, sí, vamos a Mm, eso, entonces todos tenemos TDAH, porque yo tampoco pude entrar a la universidad, porque es que, quiero decir, como validar mucho que si hay una sospecha, no es que existe en cualquier persona, ¿no? Em, yo allí, Sofi, te preguntaría cómo, o sea, cómo crees que aporta esa, yo lo veo de la siguiente manera desde mi sesgo médico, ¿no? Además, claro, yo soy internista, con lo cual mi especialidad, mi especialidad es abarcar todo lo que puedas abarcar, ¿no? O sea, mi especialidad no es concentrarme en la neurocirugía de la espina dorsal específica, sino todo lo contrario, ¿no? Y en mi formación yo hago rotaciones por todas las subespecialidades, cardiología, ¿verdad? Luego yo me subespecialicé en infecciones, pero infecciones de nuevo es algo que atraviesa a todo, ¿no? Tú puedes ver infecciones en el pulmón, en el corazón, ¿no? Como mi interés mm, profundo es precisamente eso de abarcar, ¿no? Entonces yo lo veo como que yo siento que así como yo aprendí de gastro, yo aprendí de psiquiatría, yo aprendí de cardiología, yo siento en mi formación médica que al yo aprender, formarme, bueno, no estoy muy formada, pero en ese proceso que estoy de aprender sobre las neurodivergencias como un concepto, ¿no? Me permite abrir como otro capítulo donde cuando yo tengo a alguien sentado enfrente, así como puedo identificar que tal vez tiene un lupus, pues también se me aporta como esta nueva, ¿no? Esta nueva ujú. pestaña. ¿Sientes que cuando estás en el marco de la terapia también es así, como que las neurodivergencias son un añadido más de todo lo que ahora eres capaz de mirar? ¿O crees que tiene que haber una mirada neurodivergente que lo atraviesa todo? Porque a veces yo personalmente creo que puede ser como conflictiva esa lente que todo lo atraviesa con la neurodivergencia. No sé si me logro explicar como gráficamente. Creo que sí. Eh, Estoy pensando cómo lo manejo, cómo lo veo, porque es que creo que en cada sesión toma prioridad algo distinto Ujú, y no me veo, no sé, que una paciente que sé que, por ejemplo, que tiene TH, me está hablando ese día de un problema que tiene de pareja y yo lo atravieso por el TH. No, no ok, sé, como que ok. creo que es mucho de evaluarlo, ¿no? Como este problema que están teniendo de pareja es porque él no entiende que ella eh, no llega tarde porque quiere o es porque ella no se siente escuchada y eso le pasa a cualquier pareja, ¿no? Entonces, Exactamente. no sé si todo tendría que estar atravesado, obviamente es un factor que está ahí como todo lo que compone a esta persona. Y yo creo que algo que nos han enseñado mucho en integrativa y que he confirmado en la práctica es como que tú vas a agarrar y vas a usar la herramienta o el marco teórico que sirva según lo que esa persona está trabajando en ese momento. Ujú, Entonces, si alguien me está trayendo un tema familiar, yo probablemente vaya a hacer más cosas que haya aprendido de la terapia sistémica porque es la terapia que más me da un campo para hablar de lo familiar. Si esta persona me está hablando de rumiación, pues probablemente esa herramienta es la terapia cognitiva porque es la que más me da un marco para poder entender y trabajar eso. Entonces, creo que hago lo mismo con la neurodivergencia. Bueno, hay cosas en las que la neurodivergencia pasa al frente y es como, bueno, ujú. todo esto que me estás contando tiene que ver con la neurodivergencia. A veces es solo un pedazo y a veces no juega ningún papel ahí.
Y Ujú. también creo que es importante recalcarlo, porque sí me ha pasado que tengo pacientes neurodivergentes que es como que todo lo quieren llevar a que esto me pasa porque soy, no, no, esto le pasa a cualquiera, no tiene nada que ver con tus diagnósticos. Me parece que es valiosísimo que eso lo aclare, Sofi, que creo que es como el centro de lo que yo quería llegar, porque hoy en día con, he estado en varias conversaciones últimamente, por ejemplo, de la perspectiva de raza, ¿no? O la perspectiva de género, que es como, necesito un terapeuta racializado porque yo soy una persona racializada y necesito que todo lo que ocurre en mi vida tenga la lente de la raza. Y por supuesto que no quiero comparar, ojo, no quiero meterme en terrenos peliagudos, ¿no? No quiero comparar la preponderancia que pueda tener la raza Ujú, versus la que pueda tener la neurodivergencia o versus la que pueda tener el género o versus la que pueda tener el hecho de ser una persona trans, ¿no? Pero el punto es que creo que cada vez necesitamos espacios terapéuticos donde haya información de cuántas lentes, o sea, cuantas más lentes se puedan añadir a ese prisma, mejor, pero creo que no ujú, debemos caer, esto es una opinión netamente personal, ni siquiera tienes que suscribir, te lo pregunto cuál es la tuya, pero tengo la idea de que no debemos escoger una única lente que predomine en la mirada de todo, ujú, porque la hiperespecialización de estos manejos, yo creo que eventualmente está terminando por ser contraproducente. Por ejemplo, ya en mi consulta me está pasando que ahora al conocerte neurodivergente ya hay una especie de packs de ujú, concurrencias, ¿no? Entonces, si eres neurodivergente, pues posiblemente puedes tener fibromialgia, puedas tener hiperlaxitudes, puedas tener disbiosis intestinales y prácticamente se están vendiendo como unos programas de, si eres neurodivergente, ven a mi consulta porque yo te voy a hacer un check de todo esto y es como, no, mira, señora, usted igual puede tener una contractura muscular y ya está. Y eso no es ninguna hiperlaxitud, y eso no es ningún Ehlers-Danlos, y eso no es una fibromialgia. Y siento que en esa necesidad de encontrarnos, que creo que es natural, ¿no? Necesitamos como profesionales mantener esas cajitas, ¿no? O es por lo menos lo que yo estoy tratando de hacer, mantener la mayor información que yo pueda sobre todas las esferas que yo pueda manejar sin obligatoriamente poner una por delante, porque es que el sesgo puede ser muy, muy grande y yo creo que al final puede ser ujú, contraproducente. No sé cómo lo vives tú. ujú. O sea, es que creo que dependiendo de qué se hable, puede ser una respuesta diferente. O Claro, sea, creo claro, que, no sé, vamos a poner un ejemplo disque sencillo, ¿no? El género. O sea, creo que hay muchas cosas que me pueden pasar que está bueno tener la perspectiva de género. claro, Eso no significa que todo lo que me pase es porque soy mujer o que todo tenga que ver con eso. Puedo preferir, que si es una preferencia personal mía, que no sea hasta la plomera que venga a mi casa sea mujer, pero no quiere decir que no pueda haber un plomero hombre que pueda respetar mi espacio, hacerme sentir segura y claro, no hacerme mansplain y todo el rollo, ¿no? Entonces, creo que eso lo podemos llevar a todos estos ejemplos, tanto neurodivergencia, racialización, orientaciones sexuales, no sé, como el ejemplo que te daba de mi amigo. Voy a preferir a un psicólogo que también sea gay y tenga VIH porque eso me ayuda a mí a sentirme más cómodo hablando de ciertas cosas, siento que estoy entendido y eso es maravilloso. Eh, que pudieras tener una psicóloga mujer que a lo mejor no tenga VIH, igual te haga sentir así, también puede pasar. claro. Entonces, creo que al final es como una elección muy personal y también ver si la persona que tienes enfrente necesita haber vivido las mismas experiencias que tú para entenderte o generó un nivel de conciencia suficiente para poder empatizar contigo, entender Claro, tu claro. realidad. Entonces, sí, Sí, es quizás difícil hablar ante la de... falta de, mucha gente prefiere irse por lo seguro y es, no, yo quiero a alguien que haya vivido o que se Sí, identifique sí. igual que yo. Sí, el otro día hablaba en una conversación de esto y le comentaba a una amiga que yo tuve una psicóloga en Barcelona que en un cierto punto de nuestra terapia me dijo que ella sentía que yo necesitaba verme con una psicóloga venezolana porque tenía tanta carga de historia violenta de la situación del país que a ella se le quedaba grande, ¿no? Y fue como, o sea, yo lo viví como algo muy violento, porque fue como mierda, o sea, que entonces si yo no consigo una psicóloga venezolana que tenga todas las mismas vivencias que yo, no voy a tener un espacio donde sentirme atendida. Y al mismo tiempo entendí que también lo estaba haciendo desde un lugar humilde de decirme, mira, por mucho que yo me informe, por mucho que yo lo intente, que lo intentaba, hay cosas a las que yo no voy a llegar, ¿no? Entonces, como, bueno.
buscar cuál es el punto medio ahí. Efectivamente, creo que lo que has dicho es lo más sensato. Depende mucho del caso en el que tú sientas que realmente tengas la humildad de decir, oye, mira, yo hasta aquí no llego, y al mismo tiempo no violentes al otro, haciéndole sentir que si no consigue al terapeuta VIH positivo, gay y tal, en tu espacio Ujú, no va a ser entendido porque al final es una forma también de excluirlo, ¿no? O de discriminarlo. Ay, ujú. Sofi, podríamos hablar tantas cosas. Voy a hacerte una última pregunta para cerrar porque ya esto se nos está yendo. Y es, ¿qué le dirías, o sea, qué le recomendarías a nivel personal por tu experiencia a alguien que también trabaja en un campo de neurodivergencias o específicamente con una población atravesada por unas ciertas características que tú manejas varias en tu espacio? Qué le recomendarías o qué le dirías? Yo creo que principalmente el informarse, creo que es una responsabilidad y podemos tomar eso también que acabas de decir, como tener esa humildad, quizás no necesariamente de remitir, pero sí de decirle, soy ignorante en esto, mi paciente, quiero aprender contigo, estoy dispuesta a aprender contigo, si quieres seguir trabajando conmigo, porque hay veces que es verdad que la remisión Mm, puede, puede ser violenta para el paciente, puede sentirse como un abandono, una traición, puede sentirse, le puede generar como una resistencia inclusive para volver a buscar ayuda con alguien más. mm, Entonces, a veces se puede manejar de, bueno, si quieres seguir trabajando conmigo, que sepas que necesito que tengas esa conciencia de que yo no sé, pero estoy dispuesta a aprender y tengo el ego bien, bien abajo para yo estar aquí abierto y decir, enséñame, ¿no? Que no es lo ideal, que deberíamos nosotros saber de todo, pero no sabemos, ¿no? Entonces, de nuevo, al final lo importante es la relación y si en esa relación tú te muestras humilde y le dices, no sé, pero sabes, creo que tenemos una relación y si quieres seguir, lo podemos hacer, yo me comprometo con esto y dame paciencia. Creo que también pueden surgir procesos bien bonitos desde ahí. Por otro lado, creo que el autocuidado es importantísimo, yo creo que lo aprendí muy tarde. Yo ujú, inclusive con mi equipo trato de promovérselos mucho, o sea, y el autocuidado va desde cobrar las cancelaciones, va desde desconectarte después del trabajo, va de cobrar un precio justo, va de tener un buen encuadre, mm, de respetar la hora, no sé, o sea, creo que hay tantas cosas que entran en nuestro cuidado que no podría, sí, mm, no podría acabar nunca, que cada quien lo evalúe es darte el permiso también de si necesitas adaptaciones en el espacio terapéutico, bueno, conversar con tus pacientes y también es válido, o sea, no es que tú te tienes que anular como persona y mm, fingir que no tienes necesidades o que tú también tienes una neurodivergencia ujú, solo porque eres terapeuta, ¿no? Eh, y creo que por tercero y último, haría un gran énfasis en estar muy pendiente de los burnouts. Eh, También creo que es algo que yo aprendí a la fea, o sea, creo que es mejor parar a tiempo o, o detenerte de recibir más pacientes a tiempo que empezar a odiar no solo tu carrera, o sea, llega un momento que hasta odias a tus pacientes, ¿sabes? Y eso es claro, feo, o sea, llega a ese punto de, es que ya mañana me toca trabajar y no quiero ver pacientes, o sea, si ya llegaste ahí, amigos, algo, o sea, es mejor que te sí, tomes unas vacaciones sí. 2 semanas y luego regreses y tus pacientes y tu trabajo te lo va a agradecer, tú mismo te lo vas a Mm, agradecer, entonces creo que hay una tendencia que va a haber como divergente al burnout en este tipo de profesiones que tienen que ver con la medicina, con el servicio, con la atención al público, o sea, y mm, lamentando mucho, la psicología tiene un poco de todo eso, ujú, entonces, bueno, estar pendiente de eso y también darte el permiso de descansar y prevenir esos burnouts. Esas son las tres cosas que yo enfatizaría. Ay, Sofía, es maravillosa. Muchas gracias por haber estado aquí. Ojalá que podamos seguir hablando. Y a quienes llegaron hasta este minuto, no sé cuánto ya llevamos, gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima. Te mando un súper besote. Igual, saludos, abrazos a todos los que se conectaron a escuchar esto. Adiós. Chao, chao.